Vamos a ver un nuevo tema, sí, un nuevo tema. Lo que es el hidrograma unitario, sí, escucharán bien. El hidrograma unitario, eso está ahorita grabando, ¿no? Estábamos grabando ahorita. Ya, listo. El hidrograma unitario, ya entramos prácticamente ya a ver las diferentes formas de calcular lo que son los caudales en una cuenca hidrográfica, ¿sí? Y, por ejemplo, el hidrograma unitario es uno de los temas importantes que utilizamos en hidrología para generar lo que son los hidrogramas en función de diferentes características y parámetros de la cuenca, ¿sí? Es decir, no necesariamente estamos trabajando aquí con lo que es lluvias específicamente o caudales medidos. Aquí más bien trabajamos con lo que son con lo que es el área de la cuenca, con lo que es los tiempos de concentración, los tiempos de retraso, el tiempo al pico. Y sí, y al final pues se determina lo que es el hidrograma unitario y en función de eso pues calculamos lo que son los caudales pico o caudales máximos de crecida que se dan. Y dentro de eso tenemos algunos tipos de hidrogramas que ustedes pueden ver acá. Vamos a ver un poco la teoría de lo que es un hidrograma unitario. Vamos a ver cómo se deriva el hidrograma unitario, o sea, o cómo se conforma. También vamos a ver lo que es la curva S. La curva S no es más que la sistematización de diferentes, en este caso, hidrogramas unitarios, y en función de eso, en función de la sumatoria de los hidrogramas unitarios, calculamos lo que es la curva S, algunas curvas S, y al final podemos poner una curva S final, y de eso podemos regresarnos y hacer un hidrograma unitario total de la cuenca en función de diferentes eventos de lluvia. Ya. Luego tenemos lo que es el hidrograma sintético unitario, que ya viene a ser prácticamente cómo se concibe el hidrograma, cómo se concibe un hidrograma en función de las características de la cuenca. Luego tenemos el hidrograma triangular unitario, que es del Soil Conservation Service, en este caso de los Estados Unidos, que es uno de los más utilizados a nivel mundial y nosotros también utilizamos, ¿sí? Y este hidrograma, en este caso el hidrograma dimensional que llamamos este caso acá, este hidrograma está dentro de algunos modelos hidrológicos, en caso de lo que vamos a ver al final de la clase, lo que es el modelo del GHMS, ¿sí? Entonces ahí está incluido estos hidrogramas, en lo cual trabaja específicamente en funciones características de la cuenca y tenemos que ingresar lo que es en este caso lo que son las lluvias, ¿no? Utilizamos caudales aquí, lluvias, y ahí está unos métodos que nosotros habíamos dicho inicialmente de que nosotros cuando tenemos datos de caudales medidos generamos caudales en función de otros parámetros como son estos modelos en este caso. Y bueno, aquí también tenemos lo que es el flow routing, que no es más que el tránsito de crecidas, que eso vamos a ver en un capítulo posterior a este. Por lo pronto vamos a llegar solamente en este tema hasta acá. Esto vamos a ver como una temática aparte, porque es ya tránsito de crecidas que nosotros vamos a analizar cuando hacemos especialmente lo que es modelación hidráulica a través de subcuencas para llegar a una cuenca total y su caudal final. Muy bien, vamos a ver cuál es el concepto que es un hidrograma unitario. Sí, como el nombre indica. Así tenemos aquí, por ejemplo, este señor, miren ustedes que este concepto viene desde el año de 1932, ¿sí? De Sherman. Él es el que propone exactamente, miren, a través de qué se propone, a través de el concepto mismo de lo que es un hidrograma, comienza él a analizar prácticamente, a analizar lo que es un hidrograma y comienza a tener el concepto de lo que es hidrograma unitario. Unitario implica, ¿por qué? Porque él analiza a través de qué? De 1 milímetro de lluvia que cae en la cuenca durante un intervalo de tiempo que cae, en este caso toma en cuenta una hora, ¿sí? Y ustedes han de acordarse en cuanto a los tiempos del hidrograma. Miren ustedes, aquí comienza, en este caso, aquí comienza, en este caso, el escurrimiento, ¿no es cierto? Esta es la precipitación efectiva, ¿no es cierto? La precipitación efectiva. La precipitación efectiva es la cantidad de caudal, o también se llama precipitación en exceso, que comienza a escurrir ya en la cuenca y comienza a subir, en este caso, el hidrograma. Entonces, en función de eso, él comienza a analizar para 1 milímetro de lluvia, ¿sí? 1 milímetro de lluvia. Entonces, aquí miren lo que dice el concepto de hidrograma unitario, ¿no es cierto? Aquí dice clarito que el hidrograma unitario de una cuenca es el hidrograma de escorrentía directa, ¿sí? Directa, quiere decir que ya después que ya
que después que llueve, se infiltra, percola, todo lo demás, transpira toda esa cosa y al final ya es la cantidad de lluvia, digamos, lluvia efectiva que circula sobre la superficie. Comienza a formar este hidrograma. Cantidad directa que se produciría en la salida de la cuenca, ¿no es cierto? Es decir, si estoy hablando de esto, lo que está hablando el señor es aquí. Aquí se sale. Entonces, mi punto de estudio es este, ¿no es cierto? Yo lo como punto de estudio. Entonces, dice que 1 milímetro de lluvia que cae, claro, que no es 1 milímetro exactamente, sino la lluvia efectiva. 1 milímetro de lluvia efectiva que se distribuye totalmente homogéneamente en la cuenca y escurre hacia dónde? Hacia el punto de estudio que es en este caso. Aquí está diciendo, salida de la cuenca, si sobre ella se produjera una precipitación neta, es exactamente, aquí estamos, que la precipitación efectiva también dijimos que es igual a la precipitación neta, ¿sí? Eso dijimos inicialmente. Ya, unidad determinada por ejemplo 1 milímetro durante 1 hora, exactamente. Eso es el concepto sobre el cual analiza lo que es un hidrograma unitario. Vamos a ver cómo él va determinando ya en una forma geométrica prácticamente este hidrograma. Ya. Esa es una parte clave. ¿Sí? Dice que esa precipitación debe producirse, miren lo que dice aquí, con intensidad constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo en la cuenca, o sea, aquí llueve 10, por acá llueve 15, esa cosa, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacar una precipitación neta, ¿qué? Media, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Precipitación neta media, ¿por qué? Es igual que la precipitación, calculamos la media, en este caso la precipitación media en la cuenca. ¿Con qué calculamos? En este caso, con las diferentes estaciones que se encuentran ubicadas en la cuenca y al final sacamos una P media. ¿Por qué? Porque en la cuenca no llueve uniformemente. Pero acá, para la hipótesis que toma para el análisis hidrográfico unitario, dice que con intensidad constante a lo largo del periodo considerado y repartida, miren lo que dice, homogéneamente en la cuenca. ¿Sí? Esa es la condición que analiza Sherman y que hasta ahora utilizamos nosotros de estos conceptos para que para nosotros, en este caso, definir el ramo unitario. Entonces, este método es más o menos, después debemos de ver cuál es el método, en este caso, de la fórmula de la CIA, que es en este caso la fórmula racional para calcular caudales de crecida en un punto dado. Y hay algunas restricciones en todas esas partes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental aquí es que nosotros conozcamos estos dos conceptos para lo que es hidrograma unitario. Aquí hablamos en este caso, como estos manes son americanos, también podríamos considerar producido por una precisión de 1 pulgada. Sí, puede ser para 1 pulgada o también puede ser 1 milímetro. Al final, el concepto o la hipótesis es la misma, ¿sí? Entonces, la precisión unidad. Al final, si es de pulgadas, si es milímetros, al final habla de qué? De una precipitación unitaria, en este caso unidad. Entonces, partimos de este concepto y vamos a ver exactamente cómo vamos a desarrollar lo que es el hidrograma unitario. Bueno, continuamos. Ya, ahí estamos. Hidrograma unitario, ¿no es cierto? Es un hidrograma típico de una cuenca. Relaciona altura de qué? Altura de precipitación en exceso. El HP es altura de precipitación en exceso o exceso de precipitación. O sea, HPE, altura de precipitación en exceso, ¿sí? En este caso, exceso de precipitación. ¿Qué es el exceso de precipitación? La diferencia entre lo que llueve, infiltra todo y lo que escurre. Eso simplemente, ya. Entonces, ahora sí vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, un hidrograma normal. Sí, de la cuenca, ven, sí, tenemos aquí el caudal, aquí el tiempo. Aquí ya le pone el Q minúscula, porque sí saben qué es el Q minúscula, ¿no es cierto? El Q minúscula no es más que, en este caso, el Q minúscula es un caudal unitario, ¿no? El Q minúscula es un caudal unitario. Este es el caudal, es el unitario. ¿Por qué? Porque es unitario, porque hablamos acerca del hidrograma unitario. Sí, por eso se llama caudal. Y el otro, este simplemente es un caudal. El caudal de escurrimiento directo que es este. Entonces, esto, por ejemplo, en hidráulica, el caudal unitario no es más que qué. Es el caudal sobre la base de qué. Sobre la base del canal. Entonces, vean. Entonces, el caudal hidráulica, el caudal unitario es el caudal por unidad de ancho. Acá, en cambio, es el caudal unitario, en este caso, por unidad de área. En este caso, 1 milímetro, ya. Vamos a ver, el hidrograma unitario de una cuenca se define como el hidrograma de escurrimiento directo debido a una prestación de altura
de exceso. Miren, aquí mismo dice altura de precipitaciones. Precipitación, como está en inglés, ¿no es cierto? A esta cosa. Entonces, HP siempre estaremos refiriéndonos a qué? Altura de precipitación en exceso o precipitación a altura en exceso. Unitaria, ¿no es cierto? Otra vez. Esto, mire, en un milímetro, un centímetro, una pulgada, etcétera. Depende de las unidades que tomamos. Al final, pero al final es unitaria, ¿no es cierto? Y se repartió uniformemente en la cuenca con una intensidad constante que dijimos anteriormente, en específico tiempo y duración de exceso, duración de exceso. Entonces, mira, entonces está relacionado a una duración. La duración de exceso, ¿de qué era? Eso podría ser una hora, ¿no es cierto? Una hora, un minuto, lo que quieras, decir siempre a uno, lo que quieras hacer. Entonces, el análisis lo hacen de esa manera, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, vamos a continuar. Ya. ¿Cuáles son las hipótesis en este caso? Ya queda 10 minutos con toda la charla que tuvimos. Las hipótesis, ¿cuáles son? Dice, estamos viendo. Ya. Hipótesis en las que se basa el programa unitario. Mire, la primera hipótesis por eso son hipótesis, ¿no? Y nosotros basamos sobre ese, y al final esos son los estudios que hacemos nosotros, por si acaso. Entonces, primera, distribución uniforme. Ya dijimos el concepto de programa unitario mismo. ¿Sí? Distribución uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? La prestación de exceso tiene una distribución uniforme sobre la cuenca. Por eso también tiene el área sobre la cual nosotros, sobre la cual nosotros trabajamos, pues van a ser, aquí estoy explicando exactamente que la precipitación no exactamente distribuye uniformemente en la cuenca. Vamos a ver acá, ¿no es cierto? Una distribución uniforme sobre la cuenca, sobre la superficie de la cuenca y en toda su duración. Eso es el concepto o la hipótesis una del programa unitario. Pero la realidad no es así. Aquí estamos observando, tenemos una cuenca, miren, ¿sí? Entonces, de pronto, vea, aquí llueve más, acá llueve menos, acá un poco menos. Entonces, la distribución de la precipitación no es uniforme, ¿no? Pero el programa unitario, entonces, nos da ese concepto y bajo ese concepto trabajamos. Por eso, después vamos a ver que el programa unitario se restringe al área de aplicabilidad de la cuenca. Por eso ahí dice, máximo se aplica a tales cuencas o mínimo a tales cuencas. O sea, ya vamos a ver tal área de cuenca, ¿no? Entonces aquí dice la exposición principal de la teoría del programa unitario, ¿sí? En este caso dices que la distribución de la lluvia es uniforme, es como que toda la cuenca está lloviendo uniformemente, todita la cuenca, pero no es así, en realidad no es así, ¿no? Ya con variaciones mínimas, o sea, acepta variaciones pero muy mínimas, que esas mínimas serían prácticamente nulas porque al final estamos diciendo que llueve uniformemente, ¿sí? Y con una duración de toda la cuenca, en otras palabras, la intensidad de la lluvia varía poco durante el evento, es lo que está diciendo la hipótesis, pero aunque la realidad no es esta, ¿sí? Continuamos. Pero así son los estudios que se hacen en la investigación, entonces y son aceptados y vamos a ver después qué consideraciones hace. Ya, aquí estamos viendo. Distribución de la precipitación durante un evento de tormenta tropical 12. Entonces, miren, si yo tengo mi cuenca, esta es mi cuenca, ¿sí? Sí, ese es el río. Aquí estoy haciendo el estudio, pongamos aquí. Miren la lluvia cómo se ha distribuido con esa tormenta. Prácticamente acá arriba no llueve, pero el ramo unitario no es así, ¿no? El ramo unitario dice que llueve uniformemente en toda la cuenca, sí dice que llueve. ¿Sí? Y todas esas cosas después se toma en cuenta pues en la reducción de su fórmula, ¿no? Entonces aquí lo que dice es en realidad los episodios de presentación rara vez son uniformes, raro, ¿no? Rara vez, casi nunca es uniforme. Entonces al final pues eso tenemos que darnos cuenta. Ya, ahora sí, ¿cuáles son los principios en este caso del ramo unitario? Uno, miren ustedes. Entonces son principios que nosotros tomamos en cuenta para nuestra deducción y nuestros cálculos de hidrogramas. Primero, miren, método, digamos, en este caso, constancia en el tiempo de base. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el tiempo de base. Es el tiempo de base. ¿Sí? Dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir constante en el tiempo de base? Quiere decir que todas las tormentas que se producen, en este caso, en la cuenca, tienen un tiempo de base igual. Así, por ejemplo, aquí estamos en el hidrograma 1, el tiempo de base es igualito. El hidrograma 2, el tiempo de base es igualito. Entonces, lo que está diciendo la hipótesis es que en el tiempo de base, todas las tormentas que se producen en la cuenca son iguales, en tiempo de base. Aquí dice clarito, para una cuenca dada, la duración total de descubrimiento directo o tiempo de base, miren aquí lo que dice, esos son conceptos que están dados para el examen, ¿no? Aquí, o tiempo de base, es la misma para todas las tormentas, aquí está, es una tormenta 1, tormenta 2.
Y vamos a ver después cómo se hace la parte de lo que es la superposición, lo que es la traslación, toda esa cosa que toma en cuenta estos métodos, ¿no? Que al final esos son lo que se calcula para la vida real, por si acaso, ¿no? No es que estoy dando cosas que simplemente nos ponemos acá. Bueno, dice tormenta de la misma duración de lluvia efectiva. Verán que hablamos de lluvia efectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir efectiva? Después de todo lo que ha pasado, es lo que escurre ya. Independientemente del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si bien cierto tiempo de base es igual en todas las tormentas, pero el volumen puede ser diferente. ¿Qué quiere decir volumen? La cantidad de agua que escurrió en ese tiempo de base puede ser muy pequeñito o puede ser muy grande. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Aquí lo estamos viendo. Esta tormenta es muy más grande en volumen, esta es más pequeña en volumen. Y también puede haber otra tormenta aquí, o más pequeña, igual. Entonces, al final, pues esos son, ¿no? Pero siempre hay un desfase también que vamos a ver, o sea, vamos a ver despuésito, claro, aquí está representado para decir que el tiempo de base son iguales de las tormentas, pero estas tormentas, como nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, podemos tener, aquí tenemos para 1 milímetro de lluvia en este caso, aquí estamos hablando de una intensidad o precipitación en este caso, lo calculamos, pero aquí ya podemos tener 2 milímetros de lluvia, por ejemplo. Entonces, nosotros analizamos esta que sería, ¿qué? Un tiempo de base que sería ese de aquí, esa sería otro tiempo de base que sería el mismo tiempo de base de acá, pero ¿qué pasa? Simplemente esta tormenta acá, la siguiente, ¿qué va a pasar? Esta va a tener el mismo tiempo de base, pero va a comenzarse a desplazarse para acá. ¿Sí? ¿Sí? Y al final la sumatoria del hilograma total va a ser por acá. Pues ya vamos a ver despuésito. Entonces dice aquí, independientemente del volumen. Si el volumen puede ser, aquí va igual. Les pongo este hietograma que ya aprendimos, ¿no es cierto? Que es un hietograma. El hietograma puede ser aquí la precipitación o también puede ser la intensidad, por si acaso, ¿no? Hietograma. El hietograma está dado por la precipitación o por la intensidad. Aquí en este caso hablamos de intensidad, milímetros por hora, y también es precipitación. Y acá es el tiempo, por supuesto, ¿no? Ya. Entonces, con esto, pues, aquí yo digo, miren, esta es una precipitación de tanto, pero aquí puede ser una presión de mayor. Entonces, en volumen, este es mayor y este es menor. Es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ya. Aquí estamos. Segundo principio. O sea, el primer principio ya sí, ¿qué dijimos? El primer principio es que el tiempo de base para todas las tormentas son iguales. Eso está diciendo. Independientemente de su volumen. Quiere decir que el volumen puede ser pequeño o grande, pero el tiempo de base va a ser lo mismo. Bueno, principio de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Aquí esto está tomado de mi libro y esto está tomado de otro libro, para que ustedes vean que los conceptos son los mismos. Dos lluvias netas. A mí me pareció que este concepto está más entendible que este que tomé de acá, pero así está también en otros libros que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, dice dos lluvias netas. ¿Qué quiere decir? Dos lluvias netas a dos intensidades efectivas, ¿no es cierto? De intensidad constante que dijo la hipótesis, de igual duración y distinto volumen, producen caudales proporcionales a dichos volúmenes, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiere decir caudales proporcionales? Quiere decir que si yo tengo mayor cantidad de lluvia efectiva, mayor volumen. Menor lluvia efectiva, menor volumen. Es lo que quiere decir. Y vamos a ver lo que dice acá. En este caso se llama también principio de linealidad o proporcionalidad. ¿Sí? Entonces dice, las ordenadas de todos los hidrogramas de escurrimiento directo con el mismo tiempo base son directamente proporcionales al volumen total de escurrimiento directo. Algo acá más sencillito y acá está toda una latería, pero al final llega a lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo que ustedes en caso de su informe. ¿Qué será? Yo describiría con estas dos reglones antes de escribir todo esto, que al final digo lo mismo, ¿sí? Es decir, el volumen total de lluvia efectiva como consecuencia de las unidades de dichos programas son proporcionales entre sí, lo que está dicho acá, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos observando, miren acá, por ejemplo, acá tenemos el primer concepto que era de 1 milímetro de lluvia y esta tenemos un tiempo de base y esta tiene un volumen que se produce, ¿no es cierto? Aquí se produce un volumen, ¿sí? Ya, que se produce un volumen tal. Este es un volumen, ¿cierto? Vamos a ver, ahora tenemos aquí dos lluvias, dos eventos. Miren ustedes, dos eventos. El tiempo de base, la duración efectiva que llamamos este caso, tiempo de base, miren, DE se transforma en TB. El TB son igualitos. Entonces, si es que esta es la lluvia 1, miren, esta es el, ¿sí? Y esta es la lluvia 2, miren, todo esto da. Entonces, ¿qué implica? Entonces, los volúmenes son proporcionales a cuál? A sus alturas de precipitación en este caso. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, y ese es el principio de proporcionalidad. Vamos a la siguiente.
Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ya, ¿qué dice? Ah, ya, aquí está, justamente. Bueno, ese es un poquito ya más explicado de lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? El programa anterior, pero aquí está un poco ya más. Vea, aquí damos 1 milímetro y hablamos de 2 milímetros. ¿Sí me entienden? Entonces hablamos en este caso 2 milímetros y cómo está. Ese volumen del 1 milímetro y ese es el volumen del otro volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen es proporcional a la altura de lluvia y en cambio el tiempo de base permanece constante. Y aquí estamos hablando del hidrograma, altura de precipitación efectiva. Siempre hablamos de altura de precipitación efectiva, ¿no? En los hidrogramas. Ahí está un ejemplo. Bueno, el tercero es el principio de superposición. Este es muy importante. Este es el, ya vemos, es el final prácticamente de la conformación del hidrograma. Aquí tomamos en cuenta las dos hipótesis anteriores para sumar al principio de superposición. Lo mismo, este es lo que dice en mi libro y es lo que está en el otro libro, ¿ya? Dice, el hidrograma generado por la lluvia neta caída en una